We get to hear from Giacomo Kogi. Y esta mañana podemos escuchar de Giacomo Kogi. He's got a wonderful message for us this morning. Él tiene un muy buen mensaje en esta mañana. And one of the scriptures that God spoke to me many years ago comes out of Zechariah. Una de las escrituras que Dios me habló hace muchos años viene de Zacarías. It's Zechariah 3:10. Es Zacarías 3:10. And it's a prophecy of the children of Israel returning from Babylon. They've been exiled into Babylon, now they're returning. Y esa es la profecía del pueblo de Israel que estuvo exiliado en Babilonia y ahora están a punto de regresar. And it says, everyone will sit under their own palm tree, or home. Que todos se van a sentar ahí donde está su propia palmera o su casa. And invite their neighbor over for dinner. Y van a invitar a su vecino para que coman por la cena. And it's a restoration of the home and the restoration of community. Y es la restauración del hogar y la restauración de la comunidad. And to have true community, we have to have neighbors. Para realmente tener una comunidad necesitamos tener vecinos. And God is interested in restoring us. Y Dios está interesado en la restauración, en restaurarnos. So let's listen to Giacomo this morning as he shares his thoughts with us. Y hay que escuchar a Giacomo mientras él comparte sus pensamientos a nosotros. Let me pray. Lord, thank you for this day. Gracias por este día, Señor. We invite you to be with us this morning, Lord, as we look at your word. Invitamos a estar con nosotros mientras vemos tu palabra. As we think about the great commandment to make disciples of all nations. Mientras vemos la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. We want to learn from you this morning. Queremos aprender de ti esta mañana. So give us a great day together today. Danos un buen día el día de hoy. All right, Giacomo, come share with us. All right, buenos días. Good morning. Qué placer estar todos con ustedes en esta mañana. It's a pleasure to be with all of you guys this morning. Cuando pensamos en casas de esperanza, comunidades de esperanza, tenemos mucho que pensar. When we think about homes of hope or communities of hope, we have a lot to think about. Cuando estuvimos en San Diego Baja celebrando 60 años de Jucum, tuvimos una pequeña reunión para los 30 años de Casas de Esperanza. When we were celebrating 60 years of YWAM, we have a little meeting talk about the 30 years of Homes of Hope. Esta fue una palabra que yo compartí primero con Cody y después con otros líderes de Casas de Esperanza, así que la segunda vez que la comparto. This word I shared it with Cody and then with another friends, and this is the second time that I got to share it. Cuando tú cumples 30 años, tú estás esperando ese momento para algunos. When you're gonna turn 30, you are expecting for that moment. For Has some esperado people. hacer muchas cosas cuando tengas los 30 años. Because you already have the hope that you have accomplished many things when you turn 30. Si ya estás en los 30, estás pensando qué vas a hacer en los próximos 30 cuando yo llegue a 60. So when you turn 30, you're already thinking what you're going to do in the next 30 years when you turn 60. Si llegas a 90, And when you turn 90, estás pensando, bueno, ¿qué fue lo que hice entre 60 y 90? and you start reflecting and thinking what I have done between my 60th and my 90 years. Comienzas a pensar, bueno, ¿qué me falta de hacer entre mis 90 y 120? And then you start thinking what is left for me to do from 90 to 120. Esa es una promesa que Dios no ha quitado, 120 años. That is a promise from God, and it's 120 years. Pero la promesa para llegar a esos 120 años
But to be able to get to that promise of 120 years, tenemos que retomar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y tus años serán muy largos o muchos. we need to retake this commandment about respect your mother and your father, and you will live for a long time. Casas de Esperanza no nace en un vacío, nace en el contexto de la familia de Juventud con una Misión. And Homes of Hope, it wasn't born in an empty space, but it was born in the context of YWAM, Donde tenemos padres y madres. where we have fathers and mothers. Y ayer Sean nos contaba cómo nace Casas de Esperanza en ese contexto. And Sean was sharing how Homes of Hope was born in that context. Entonces, podemos esperar que a la vez que nosotros vemos nuestro futuro, So as we look towards the future, nosotros tenemos que entender que no podemos pensar en nuestro futuro si no reflexionamos en nuestro pasado. we need to understand that we cannot reflect on our future if we don't reflect on our past. Nuestra enseñanza, Our teaching, nuestra visión, our vision, nuestra unción como comunidades de esperanza our anointing as communities of hope está conectada en estar conectados en nuestra historia. is connected to that we are connected to our history. El Our story. año pasado celebramos 50 años de entrenamiento de Jucum. Last year, we celebrate 50 years of our training as YWAM. Este año celebramos 60 años de Jucum. This year, we celebrate 60 years of YWAM. El año pasado celebramos 40 años de la Universidad de las Naciones y los barcos de Jucum. Last year, we celebrate 40 years of University of the Nations and Mercy ships, so YWAM ships. Y este año celebramos 30 años de Casas de Esperanza, Comunidades de Esperanza. And this year, we celebrate 30 years of Homes of Hope or Communities of Hope. Casas de Esperanza es uno de los hijos del movimiento de Juventud con una Misión. It's one of the, sorry? Casas de Esperanza es uno de los hijos de Juventud con una Misión. So Homes of Hope is one of the children of YWAM. ¿Estás por ahí, Omar? Yeah. Can you hear me? Entonces, cuando con el tiempo los hijos crecen en una familia. As the time passes, the children grow in the family. Así que estos 30 años de juventud, esos 30 años de Casas de Esperanza ha sido un proceso de crecimiento. So these 30 years of Homes of Hope, Communities of Hope, it's been 30 years of growth. La edad de 30 es muy significativa en el contexto bíblico. When you turn 30, is really meaningful in the context of the Bible. Es cuando tú llegas a un lugar de madurez y de influencia pública. Is when you turn to the place of maturity and public influence. Hay varios personajes bíblicos que entraron a este tiempo de madurez e influencia pública cuando cumplieron 30 años. We can see some biblical people, characters that when they turn 30, they turn into maturity and they turn into public influence. José llegó a los 30 años a su lugar de influencia pública en Egipto. Joseph, when he got to that place of influence in Egypt, he was 30. El rey David, cuando llegó a ser rey, tenía 30 años. King David, when he became a king, he was 30 as well. Juan el Bautista, un poquitito más viejo que Jesús, comenzó a los 30 también. John the Baptist, a little bit older than Jesus, he was 30 as well. Jesús mismo a la edad de 30 entró a ese ministerio público. Jesus himself, when he turned 30, he started doing his public ministry. Los levitas bajo el sacerdocio arónico a la edad de 30 años. And the Levites, under the priesthood of Aaron, he was 30 as well.
eran dedicados al servicio. When they turned 30, they were dedicated to the service. Mucho de eso tenía que ver con con haber alcanzado una madurez física mental. And a lot of had to do because when you turn 30, you reach a maturity physical and mental. Tú comienzas a tener y poder manejar una responsabilidad más grande. You can start taking a bigger responsibility. Así que yo cuando pienso en 30 años de esperanza, So when I think about 30 years of Homes of Hope or Communities of Hope, lo que yo sentí en mi corazón es que estamos llegando a un lugar de madurez y de influencia. so what I was thinking in my heart is that we are reaching a stage of maturity and influence. Es un proceso gradual a través del cual nosotros hemos caminado. It's something that happens gradually that we have been walking towards. Y nosotros siempre continuamos liberando a gente joven en el llamado que Dios nos ha dado. We have always let people, young people, go freely to the calling. Y en todo lo que nosotros hacemos en Casas de Esperanza, en comunidades de esperanza, So everything that we do as Communities of Hope or Homes of Hope, nuestro compromiso como movimiento es siempre liberar gente joven gradualmente a este punto de madurez e influencia. our commitment is to unlock young people potential towards their area of influence. Cuando Sean y Janet comenzaron este esfuerzo y nos contaban ayer la historia, So how Sean and Janet, they were sharing with us this story and how they start this effort to make this happen. ha habido un esfuerzo intencional de que comunidades de esperanza, casas de esperanza, se mantengan como parte de Juventud con una Misión. So there's been a huge effort. So Homes of Hope or Communities of Hope stays in the vision of YWAM as well. Comienza con levantar una ofrenda para Jesús. So it starts from raising an offering for Jesus. No comienza porque queremos ir a hacer una casa. It didn't start because we had the idea of building the house. No comienza porque tenemos que hacer algo solo por los pobres o con los pobres. It didn't start because we want to do something for the poor or with the poor. Comienza con un enfoque en la persona de Jesús. It start with the person of Jesus, with the focus on the person of Jesus. Y una vez nos enfocamos en la persona de Jesús, Él nos cuenta lo que está en su corazón. So once we meet the person of Jesus, he shares with us what he has in his heart. Así que comunidades de esperanza, casas de esperanza, no puede existir sin sus orígenes en Juventud con una Misión. So Homes of Hope and Communities of Hope cannot exist without their origins in YWAM. Sean nos contaba de su historia, cómo él comenzó a conocer a Sergio y Sergio le comenzó a enseñar cómo correr la parte logística de Casas de Esperanza. So Sean has shared with us his story with Sergio and how Sergio teaches him how to build the houses. And that's how the story starts with Homes of Hope. Y todos tenemos un inicio, un punto de encuentro. So everyone has a beginning. Everyone has a point of encounter. Y de ahí comenzamos una jornada. And then we start our journey. Pero lo que hoy es Casas de Esperanza, comunidades de esperanza. So what Homes of Hope and Communities of Hope is today ha avanzado mucho más de lo que Sergio compartió inicialmente con Sean y Janet. It has gone beyond what Sergio shared with Sean and Janet in the beginning. Porque ahora tiene 30 años de historia en el contexto de nuestra familia junto con una misión. Because now it has 30 years of history in the context of our family as YWAM. Y enfocada en la Carta Magna Cristiana. And it's focused in the Carta Magna, Magna Carta Cristiana. Magna Carta, sorry. Y parte de eso es donde está nuestra herencia, nuestra unción y nuestro crecimiento. And there is where part of our anointing and our inheritance lays. Entonces, cuando yo pienso en 30 años a donde estamos hoy, so when I think about where we are right now as we turn 30, hay una gran anticipación de entrar en una mayor madurez e influencia y responsabilidad para con el pobre y el necesitado.
So it's an anticipation of entering into a greater maturity and influence and responsibility towards the poor and the needy. con el entendimiento de lo que Dios nos ha llamado desde el With contexto understanding of bíblico what we have been called to, y en nuestra familia de juventud con una misión. and within our family of Wawa. Entonces, cuando yo estaba pensando en estos 30 años, en una historia que pudiera reflejar eso, So as I was thinking of those 30 years and the story that can reflect all of this, Dios me llevó a la historia muy conocida, so God took me to this really famous story donde está Naomi, Ruth, Boaz y 10 ancianos en la ciudad. when Naomi and Boaz, they are in the elders are in the city. Es una historia de amor, de esperanza, de compasión, And this is the story of love and compassion, pero unida también con un sentido de pertenencia, arduo trabajo y compañerismo. but this work with a lot of hard work, with a feel of ownership and fellowship. Los hijos de Naomi todos habían salido por una gran hambruna. So the children of Naomi, they fled because of the famine. Se habían casado con mujeres moabitas. They got married with Moab people. Ruth originalmente hoy sería del este de Jordania. So Ruth today will be from the east of Jordan. Y cuando Ruth se une a Boaz, So when Ruth meets with Boaz, tienen un hijo que se llama Obed, they have a child called Obed, que se convierte en el abuelo del rey David. who become the grandfather of King David. Esta es una historia de esperanza en realidad. And we can see that this is a story of hope. Una mujer con gran humildad, con gran valor y un sentido de pertenencia. A great woman with great brave and with a big sense of belonging. Una mujer moabita. A girl from Moab. Se entreteje en la historia de la vida de Jesús. And it's part of the history of Jesus' life. Así que es una historia de compasión. So this is a story of compassion. Es una historia de esperanza. It's a story of hope. Naomi tiene un corazón por Ruth. So Naomi has a heart for Ruth. Y este corazón toca uno de esos puntos claves de la Carta Magna Cristiana. And this heart touches some really key points of the Carta Magna, El cual es tener un techo digno o techo adecuado. which is have a adequate shelter. Así que en Ruth 3.1 So in Ruth 3:1, leemos lo que Naomi piensa y reflexiona en la vida de Ruth. we can read what Naomi thinks and reflects on the life of Ruth. Dice, un día, estoy parafraseando la escritura, un día la suegra de Ruth, Naomi, le dijo a ella, So one day, Ruth's mother-in-law, Naomi, said to her, le dijo, hija mía, my daughter, debo de encontrar un hogar o una casa para ti, I must find a home of a house for you, donde tú seas provista o cuidada. where you will be well provided for. Cuando yo llegué a esa escritura me impactó, When I got to see this scripture, really impacted me, porque sabemos que un hogar es diferente a una casa, because we know that a home is different than a house. pero en el contexto lo que se está buscando es algo que provea protección. But in this context, we are looking something that is going to provide protection. Y las dos son necesarias. And both of them, they are necessary. Así que Naomi dice, ¿cómo voy a proveer un hogar o una casa para ti? So Naomi is wondering how I'm going to provide a house of a home for you. Y eso comienza una jornada en la vida de Ruth. And this starts this journey in Ruth's life.
Ruth no era parte del pueblo hebreo, del pueblo judío, era una So moabita. Ruth wasn't part of she wasn't part of Israel. She was a Moabite. Pero fue adoptada en un pueblo, en una comunidad que dio esperanza. But she was adopted in a town that give hope. Cuando tienes una comunidad que te da esperanza, When you have a community that provides you with hope, tu paradigma comienza a cambiar. your paradigm starts shifting. Para Ruth, el concepto era, existe un Dios que me ve. For Ruth, the concept was that, is there a God that's looking at me? Cuando tú has perdido a tu esposo, no tienes hijos, eres viuda, ese no es un buen lugar para una mujer en el contexto de la escritura. Yeah, when you lose your children, when you lose your husband and you are a widow, this is a good place to be in the scripture. Ruth básicamente estaba destituida de todas las posibilidades de salir adelante. Sorry, when that happened to you, you are not in a good place. So Ruth was destitute and also a foreigner. Pero ahí es donde ocupas un redentor. But here is where you need a redentor. Y Boaz se convierte en ese redentor en la vida de Ruth. And Boaz become the redeemer in Ruth's life. En una de nuestras últimas construcciones de este año, antes de la pandemia, And the last of the builds that we had before the pandemic happened, construimos para una señora que se llama Aida. we built for a woman called Aida. Tal vez una de las dedicaciones más conmovedoras que he podido tener. And was one of the most touching dedications that I have ever had. Cuando Aida fue entregada sus llaves, When we hand out the keys to Aida, Aida trató de caminar de donde estaba el grupo a la puerta de su nueva casa. she tried to walk from the group was to the door of her house. Y a medio camino paró, no podía creerse lo que estaba sucediendo. She couldn't believe it and she just stopped. Le costó un montón poner esa llave en el llavín. It took her a lot of effort to be able to put those keys to the knob. Y entró a su casa And she entered into her house con su padre, con su hijo. with her father and his child. Y ella, a través de toda la dedicación y en la oración final, nunca pudo decir una sola palabra. So through all the dedication and to the prayer, in the end prayer, she couldn't say any words. Pero tú podías ver la postura de su corazón, que había algo que la había impactado profundamente. But you were able to see the posture of her heart, that she has something that has impacted her. Yo no puedo pensar en las conversaciones que tuvo Aida esa noche con el Dios de la Biblia. I can even imagine what type of conversations he had that night with the Creator, with the Father. Acostada en su cama, segura, bajo un techo, And she just laying in her bed and under her new roof, diciendo, tal vez Dios, ¿te acordaste de mí? maybe saying, God, you remember me. Dios, tal vez, ¿por qué por qué duraste tanto? O ¿por qué te acordaste de mí? And maybe wondering, why did you remember? Why it took so long? O Señor, finalmente estamos aquí. So now finally we are here. Y esas son conversaciones preciadas que nunca vamos a entender. Those are really important conversations that we might never understand. Fue un momento preciado en el cual yo reflexiono constantemente. And that was a really moment that I think of really constantly. Naomi estaba en un peor lugar que Ruth. And actually Naomi was in a worse place than Ruth. Perdió 2 hijos, una nuera se quedó, una se quedó con ella, no tenía nietos, no había herencia.
she didn't have children. She lost her children. She had how do you say, daughter-in-law, and she didn't have grandchildren. Y ella llega al punto de decir, Señor, ya no me quiero llamar Ruth, me quiero llamar Mara, me quiero llamar Amarga. And she said to God, I don't wanna be called Ruth anymore. I wanna be called Mara, which means the one that's better. Y muchas de las personas con que nosotros trabajamos están en ese proceso, en ese momento clave de sus vidas. So many people that we work with, they are in that point of their lives. Pero esta historia, la historia de Ruth, de Naomi, de Boaz y de los 10 ancianos, So this story of Boaz, Ruth, and Naomi, and the 10 elders da un trasfondo de una historia de redención. so give us a background of a story of redemption. Es la historia de las buenas nuevas. It's sort of the good news. ¿Cuáles son los elementos claves cuando pensamos en esta historia para Casa de Esperanza? What are the key elements when we think about this story of Homes of Hope? El equipo que nos visita es como Boaz, es el que viene a redimir. So the team that comes is like Boaz. They come and they bring redemption. Cuando un equipo de juventud con una misión llega a construir una casa de esperanza, When a team from YWAM comes to build a Homes of Hope house, ese equipo que es una iglesia, un grupo de jóvenes, un grupo de hombres de negocios, that team that can either be from a church, from a youth group or business group, lo que ellos están diciendo es, nosotros somos aquellos que te van a redimir. what they're saying, we are the ones that we want to bring redemption. Nosotros somos los que vamos a entrar en este pacto y sacarte de esa pobreza absoluta y darte esperanza. We come and join this commitment or this covenant, and we want to help you to get out of that poverty and give you hope. En el contexto de Boaz, él era el redentor. In the context of Boaz, he was the redeemer. El redentor era el responsable de sacar a un compañero, a un familiar de su esclavitud. The redeemer, his job was to free one of the slaves from a specific family or for their Era family. el responsable de comprar una familia, era el responsable de comprar la tierra que una familia había perdido y devolvérsela. He had the responsibility to buy the land that a family lost and give it back. Era un rol muy importante, era un rol que daba esperanza. It was a really important role. It was a role that was really they give hope. Cuando hacemos esa dedicación, When we do the dedication, estamos sellando ese momento de redención. we are sailing that moment of redemption, Donde entregamos esa Biblia, donde oramos con la familia y los invitamos a que conozcan más acerca de la persona de Jesús. when we give the Bible, when we share with the family, and we invite them to meet that person of Jesus. Así que para mí esta historia es una historia muy clave que hasta podríamos usar de una u otra forma para el momento de la dedicación. And this is a really key story that we can use in the time of the dedication. Porque es más que solo un evento, pero pone la entrega de un hogar en el contexto de una historia bíblica. Because it's more than just one event, because it gives in a home in a context of the whole history of the Bible. Ahora, los jucumeros son como Naomi. So the YWAMers are Naomi. Son aquellos que crean relaciones y crean oportunidades. They're the ones that facilitate opportunities. Somos los que entendemos el contexto cultural, el contexto social. We are the ones that understand the social context and cultural. Y Naomi fue la que orientó a Ruth en todos los pasos que ella tenía que hacer para buscar ese redentor. And Naomi lead the steps that Ruth needed to make to be able to meet with this redeemer. Ella fue la que dijo, tú necesitas un hogar.
And she was the one that said, you need a home. Ella la que entendía el contexto cultural de cómo llegar a buscar esa oportunidad. And she was the one that had the cultural context to give them the steps of how to reach out for the help. Y nosotros como jucumeros somos aquellos que crean estas oportunidades. And we, as YWAMers, we're the ones that we create these opportunities. Ahora, los 10 ancianos son esa comunidad que está viendo todo lo que sucede a su alrededor. So the 10 elders, they are the community. They are looking what is happening around. La comunidad a nuestro alrededor es la que testifica de un acto de bondad y de esperanza. So the community that is around us are the one that testify this story of hope. Donde una familia se le ha dado esperanza y ha sido iniciada en ese proceso de redención. Where this family has been part of this hope and this process of redemption. Y cuando esto comienza a suceder en una comunidad, en diferentes casas, una con otra, when this starts happening in a specific community and we build one house after the other, y se comienza a edificar el espíritu de comunidad, and then this spirit of community starts being released. La comunidad se comienza a convertir en una comunidad que vive esperanza. And this community starts living a life that experience hope. Porque vez tras vez un equipo más viene y dice, yo te voy a redimir. Y la gente lo puede ver. Because one after the other, a team comes and says, I want to bring redemption to you, and the community can witness that. Así que para mí esta historia ve todos los elementos que nosotros hacemos como Juventud con la Misión, como Casa de Esperanza. So this story reveals all the elements that we got to see as Homes of Hope or Communities of Hope. Ahora, ¿cómo se ven los próximos 30 años? So how the next 30 years should look like? Es un momento para madurez e influencia. It's a moment of maturity and influence. Es un momento para multiplicarnos a donde no estamos. It's a moment to multiply ourselves where we are not yet. Es un momento para reflexionar. The time of reflecting. ¿Cómo vamos a traer esa transformación? How are we gonna get to that transformation? ¿Cómo nos vamos a quedar conectados a esta historia de esperanza? How are we gonna stay connected to this story of hope? Así que les animo a que reflexionen en esta historia. So I really encourage you to reflect to this story. Que primero veas tu propia vida, cómo Jesús te redimió a ti. So you can look at your own life and how Jesus redeemed you. Y cómo dar un techo, una casa de esperanza. And how to give this home, this roof and these homes of hope. Es mucho más que proveer techo. It's beyond, it's more than just giving a roof. Es parte del proceso de redención. It's part of the redemption process. Es parte de la historia bíblica. Part of the biblical story. Es parte de lo que tú y yo hacemos. Part of what we do, you and me. Amén. Amen. Amen. Thank you, Giacomo. That was fantastic word. Gracias, Giacomo. Eso fue una palabra fantástica. So many times as we interact with the families, we see a restoration of identity. Muchas veces cuando nosotros caminamos con estas familias, vemos una historia de una restauración de identidad. And God works through individuals. Y Dios trabaja a través de individuos. And he also works in the family. Pero también trabaja en la familia. As we heard from Alan yesterday, the photographer. Mientras nosotros escuchábamos de Alan, el fotógrafo, we gave him the ability to see a new future. Le podemos ayudar a tener la habilidad de ver un futuro. If you're living in abject poverty, you cannot write a song or write a poem. Si tú vives en una pobreza objetiva, es difícil escribir un poema. I know that sounds strange, but we don't have, if we're living in poverty, we cannot
have a full identity. Porque cuando vivimos en pobreza es difícil encontrar tu identidad en plenitud. I remember giving the keys to a 45-year-old man. Yo recuerdo darle la llave a un hombre de 45 años. He had 3 children, Él tenía 3 hijos. and he began to weep. Empezó a llorar. And he said, I'm so happy today Y él dijo, soy tan feliz hoy because now I have something to give my children when I die. porque ahora ya puedo darle algo a mis hijos cuando yo muera. He was already thinking about his future, Él ya estaba pensando en su futuro, the restoration of his family identity. la restauración de la identidad de su familia. We're going to hear now from Yessi, a testimony. Vamos a escuchar ahora un testimonio de Jesse, One of the places that Homes of Hope has taken us uno de los lugares donde Casa Esperanza nos ha llevado is into the inner city. es en el centro de la ciudad. We don't provide homes there, Ahí no proveemos casas, but the principles of restoration of identity are the same. pero los principios de la restauración de identidad son los mismos. So Yessi, tell us your story and give us an update. Sí, danos tu historia y danos una actualización. Ajá. Es un privilegio realmente el poder compartir con todos ustedes. It's a privilege to be able to share with you guys. Voy a contarles brevemente acerca de una de las muchas cosas que Jucum San Diego Baja está haciendo en Baja California. I'm gonna share briefly one of many things that YWAM San Diego Baja is doing here. Y es lo que nosotros denominamos o llamamos zona de esperanza. And it's what we call Zone of Hope. Zona de Esperanza lleva más de 10 años trabajando en esta ciudad. Zone of Hope has been working in this part of the city for more than 10 years. Y como dijo Sean Lambert, esta área no es necesariamente donde construimos casas. As Sean was saying, this area, we don't necessarily build houses. Es una comunidad urbana, es la primer comunidad de la ciudad de Tijuana que fue formada. It's the first community or the first city that was formed in old Tijuana. Esta iniciativa comenzó en un tiempo de interrupción como el cual estamos viviendo en estos momentos. Actually, this initiative started in a really interrupted moment like we are facing right now. Durante un tiempo de oración. And was while we have a prayer time. Y todo comenzó con la palabra de Dios. Everything started with the word of God. Siempre, siempre, siempre tenemos que recibir la palabra de Dios en orden para nosotros comenzar algo. We always have to start with the word of God in order to start something. Recibimos la palabra de Dios de entrar en ciertas comunidades. We receive the word from God to enter to specific communities. Una vez que nosotros vamos a estas comunidades, hay una situación en específico que capta nuestra atención. Once we enter into this community, it's in a specific situation that call our attention. Hay una necesidad específica que rompe tu corazón y hace sentir lo que Dios siente por esa comunidad. It's a specific situation that breaks your heart, and God shares His heart for this community. Y ahí hay un momento de decisión. And that is a moment of decision. Levantas la mano y dices, sí, Dios, yo digo sí a tu llamado o dejo a alguien más que lo haga. And when you raise your hand and you say, I want to say yes to that calling, or you recognize that maybe someone else have to do it. Entonces, paso 1, la palabra de Dios. Número 2, es la situación que abre tus ojos. First step is the word of the Lord, and the second step is the situation that open your eyes. Una vez que tú dices sí, entonces nosotros empezamos a ver cómo se desenvuelve toda la historia y la estrategia de Dios para la comunidad. So once you say yes,
is when all the strategy and the history of God start taking place or unfold. Porque tenemos que recordar que servimos a un Dios que es estratégico, que no se le escapa nada. We need to remember that we serve a God that is strategic and he doesn't miss anything. Entonces nosotros empezamos a entrar en esta comunidad llamada Zona Norte So we start entering into this part of the city called Zona Norte, y vimos que era mucho más que solamente la necesidad que fue presentada delante de nuestros ojos. and then we start realizing that there was more than just the need that was presented before us. Una de las cosas estratégicas es la parte con más herencia en la ciudad de Tijuana. One of the parts of the strategy is this is one of the parts with more inheritance for the city. Es donde toda nuestra ciudad comenzó. Es la primera comunidad pegada más al norte con frontera a los Estados Unidos. This city was the first city, and this is the closest city to the border with the United States. La otra, esta área está recibiendo constantemente a cientos de individuos, a cientos de familias migrando de Suramérica, Centroamérica y el sur de nuestro país. So this city is in a constant hosting immigrants from all Central America and Southern Mexico. Todos están viniendo en busca de esperanza. Everyone is looking for hope Ellos piensan que la esperanza está en los Estados Unidos. because they think that the hope is going to come from the States. Entonces, esa es otra cosa muy estratégica de esta comunidad. So this is one of the really strategic part of this community. Las naciones están viniendo a nosotros. Nations are coming to us. La tercera cosa que es muy estratégica también de esta comunidad The third point that's really strategic from this community es que de cualquier parte de la ciudad de Tijuana, that from every part of the city of Tijuana, con 65 centavos de dólar, tú puedes llegar ahí. with 65 cents of a dollar, you can get there. Entonces, toda la ciudad tiene acceso a esta comunidad. So every city, all the city has access to this community. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta iniciativa que se llama Zona de Esperanza. So we have started this initiative called Zone of Hope. Y como Susi estaba compartiendo con nosotros ayer, And as Susie said yesterday, tenemos que desarrollar iniciativas que son de crecimiento integral para el individuo. we need to develop initiatives that they are holistic, bring holistic development to the individual. Y esto es lo que Hobson es para esta comunidad y para la ciudad de Tijuana. And this is what Hobson is for the city, for this community in the city of Tijuana. Por varios años, nosotros por 2 años estuvimos desarrollando este programa en la calle. So for 2 years, we developed this initiative in the middle of the street. Crecimos demasiado, nos movimos a un parque We grow, we move to the park. y ahora hace 2 años crecimos demasiado y Dios nos dijo que era tiempo de echar raíces en esa comunidad. So 2 years, we grow really, really big, and God starts sharing with us that we need to make roots in the city, in that part of the city. Entonces hace 2 años, como Jucum San Diego Baja, compramos una propiedad en esta comunidad. So 2 years ago, as YWAM San Diego Baja, we bought a property in that community, in the center of that community. Y ahora es un centro de esperanza para muchos. And now it's a center of hope for many. Nosotros, como decía ya, como usamos la Carta Magna Cristiana, As Giacomo was sharing, we are using the Carta Magna, Christian Magna Carta, para poder tocar las áreas de necesidades básicas de los individuos y de las familias. so we can touch the basic needs of the individuals and the families. Estamos impactando la esfera de la familia, We're impacting the sphere of the family.
con diferentes grupos de madres y de padres pequeños en el cuales desarrollamos estudios bíblicos y de crecimiento. with different groups of parents, the dads and the moms, and with different small groups, and we teach the Bible. Tenemos proyectos familiares para la comunidad. We have family projects for the community. Tenemos también clases de capacitación de habilidades para sus hijos. We have classes of so we can train them with trades for the children Y también actividades físicas para ellos. and physical activities for them. Tenemos clases de gimnasia, We have classes of gymnastics, guitarra. guitar. Tenemos clases de arte y de pintura. Painting and art, Tenemos clases de carpintería para niños. carpentry for children, Todos con un enfoque, darles una oportunidad de que ellos puedan alcanzar una meta y decir, yo puedo, yo puedo. and all of this is so they can reach the point where they can say, I can reach this goal, I can do it. Tenemos distribución de Biblias. We distribute Bibles in the Vamos city. casa por casa. We go to every house. Hacemos amistades, conocemos a las personas. We make friends and we get to know the people from there. También estamos impactando el área de la economía. We are impacting in the area of economy. Hemos desarrollado un taller de carpintería para dos funciones. We developed this workshop of carpentry for two functions Para adultos, ¿no? for adults. Una es para capacitarlos y enseñarles una habilidad. One is to train them and teach them a skill. Y la otra es para proveer una manera de entrada financiera para sus familias. And one is so they can have a way of income for their families. Este curso está registrado con la Universidad de las Naciones This course is registered with the University of the Nations. y al momento tenemos 4 adolescentes cursando este curso. So we have two teenagers coursing this. They are attending this course. 4. Four. También hemos desarrollado un modelo de capacitación para las madres en el área de costura. We are teaching the skill of sewing to the mothers. Y todo con las miras de algún día, esperemos no muy lejano, poder encontrar una manera de hacer un negocio para sustentar sus familias. And so the objective is so that we can create a business so they can help their families with income. Durante toda la semana nosotros estamos en contacto directo con esas familias. During all week, we are in a constant contact, direct contact with these families. En comunicación por teléfono, orando por ellos, discipulándolos. Discipling them and calling them by the phone and all of that. Han sido 10 años hermosos, And they have been 10 beautiful years, pero también 10 años difíciles. but they've been also difficult 10 years. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros dijimos sí a Dios, But when we say yes to God, en nuestro plan primordial fue la palabra de Dios. our plan A was the word from God. Y nunca tuvimos un plan B. We never have a plan B. Hubiera sido muy fácil tener un plan B y cuando la cosa se pone difícil, nos olvidamos del plan A y nos vamos al plan B. It's really easy to have a plan B because once the things turn difficult, we have the tendency to move to the plan B and forget the plan A. Nuestro plan A tiene que ser la palabra de Dios. Our plan A has to be the word of God. Después de todos esos años, ya estamos empezando a ver frutos. After all of these years, we start seeing fruit. Frutos en el cual la comunidad se está levantando. Fruits from that we can see the community rising up. Las familias ya conocen su identidad.
families that start, they know their identity, y están empezando a caminar en su identidad. and they start walking in their identity. Rapidito para cerrar, solamente quiero dar 3 ejemplos de estos frutos. So just to finish, I'm gonna give 3 examples of this fruit. Nosotros cuando tenemos las EDES aquí en nuestro campus, When we have DTS in our campus, ellos van con nosotros a hacer ministerio a Zona de Esperanza. they come to Hope Zone to do ministry. Invierten su corazón, aman a las personas y hay una conexión muy hermosa. They have a really big connection with the people from this community. Y en esta última EDE que acaba de terminar, So the last DTS that just finished, se estaban preparando para salir de cruzada. they were getting ready to go for outreach. Entonces, como comunidad nos juntamos, oramos por ellos, presentamos la necesidad financiera también para salir. So as community, we got together and we shared the financial need to be able to go for outreach. Y sin que nosotros hiciéramos nada, And without us doing anything, sin que nosotros supiéramos nada, and we didn't know anything, la comunidad juntó una ofrenda financiera para enviar a la EDE a su cruzada. and the community was able to raise a financial need to be able to send the for their outreach. Y sus palabras fueron, lo que ustedes hacen por nosotros, And the word were, what you guys have done for us, ahora nosotros queremos ser parte de eso y que ustedes vayan a compartir con otros. and now we want to be part of this. And now I want you to go and share with others. Otro testimonio rapidito, en esta situación con el COVID-19, So now that we have this COVID-19 situation, los empleos se han perdido, many people that have lost their jobs, hay mucha necesidad. we have many needs. Las familias de nuestra comunidad, de nuestro programa, están compartiendo su comida entre ellos. The families from our program, they're sharing their food with each other. Una mamá dijo, yo busqué entre los juguetes de mis hijos Mom said, I was looking through the toys of my children. algunos de los extras, los separé, Some of the extras, put them apart. los limpié I cleaned them, y se los di a otra mamá para que ella los venda para que pueda tener comida para su familia. and I give to other moms so she could sell them and have food for their family. Nosotros ya no lo estamos haciendo para ellos al 100%. We are not doing everything for them in 100%. Ellos ya se están levantando sobre sus propios pies y están empezando su jornada. They are standing up on their own feet and living their own journey. Esta semana nosotros vamos a ir a dar a paquetes de comida And this week we want to give packages of food, y solamente vamos a ir 2 de nuestro staff. and we are just gonna go 2 of our staff. Y hemos invitado a 2 padres de familia y madres de familia And we invite 2 fathers of different families, para que ellos sean los que vayan a dirigirnos, a distribuir y ellos vayan a ser los que vayan a orar por las familias. so they can lead us to distribute, and they are praying for those families. Entonces nosotros como staff ya no lo estamos haciendo. So we are not doing it anymore as a staff. Ellos ya están caminando en su llamado, They are start walking in their calling, en su identidad. their identity. Y solamente algo que se me olvidaba, que a lo mejor es muy, muy, muy importante para muchos. And something that I forgot to mention is something that's really important for many. Y muchos son atraídos al factor wow de la necesidad de esta área. And many people are really attracted by that really wow need from this community. Esta comunidad es hogar o alberga a la zona de prostitución más larga de todo Norteamérica.
this city hosts the biggest prostitution and trafficking from the biggest one from all North America. Nuestra comunidad es necesariamente el hogar para esto. ¿Tu comunidad es no necesariamente? Sí es. Eso es. Our community is the house of all of this. Y de la actividad del cartel. And the cartel activity as well. Pero nosotros no vemos solamente la necesidad. But we don't see only the need. Nosotros no vemos solamente sus retos. We don't only see the challenges. Cuando nosotros vemos esta comunidad, But when we see this community, nosotros vemos un ejército we see an army preparándose y listo para cambiar su comunidad, sus vidas y esta nación. getting ready, preparing to be able to change this community and the nation. Entonces yo te quiero animar So I want to encourage you que tengas la palabra de Dios y que ese sea tu plan A. that you have the word from God and that will be your plan A. Y que no pares, que continúas. No, don't stop. Keep going. Y durante esa jornada, tu Padre Celestial va a ser fiel. And during this journey, your Heavenly Father is going to be faithful En cada área, de cada paso que tú estés dando. in every step that you make. Nosotros no podríamos hacer esto sin el maravilloso staff que Dios ha traído a nuestro alrededor. We won't be able to do this without the wonderful stuff that God has brought to us. Y yo no sé en qué parte del mundo tú estás, And I don't know what part of the world you are right now, pero que tu plan A sea la palabra de Dios. but let be your plan A, the word of God. Y Dios va a traer un equipo a ti, yo lo sé. And God is going to bring you team. I know. Persevera, Persevere. vale la pena. It's worth it. Gracias. Thank you. Thank you, Jesse. What such a good story. Gracias, Jesse. Fue una muy buena historia. I see Frank from El Salvador on the Zoom call. Veo a Frank del Salvador aquí también. I remember one day he took me into his community Yo recuerdo que un día me llevó a su comunidad, where there's a lot of gangs, donde hay muchas pandillas. some famous gangs in a bad way, famous because they're very violent. Y unas pandillas muy famosas, pero en una manera negativa por su reputación. And I've been to Uganda and Nepal. He estado en Uganda y en Nepal, I've been to Haiti and Dominican Republic. en Haití, en República Dominicana. What do we see when we see human need? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos la necesidad humana? God does call us to move in compassion. Dios nos mueve a que nos movamos en compasión. But we also need to see the army. Pero también debemos de ver el ejército. We need to believe that Saul, who persecuted the church, can become Paul, the Amen. church planter. Tenemos que ver que Saulo, el que perseguía a la iglesia primitiva, se puede convertir en Pablo, el que planta iglesias. After the earthquake in Haiti, 8,000 people stood outside the YWAM base asking for help. Después del terremoto de Haití, miles de personas se pararon afuera de la base de Jucum de ahí pidiendo ayuda. All the YWAMers got exhausted and burned out from ministering to the people. Todos los jucumeros se cansaron y terminaron exhaustos por ministrar a la gente. And I shared with the leader, Y yo compartí con el líder, in those 8,000 people were cooks and security guards and pastors. en esos 8,000 personas hay guardias de seguridad, hay pastores, hay cocineros. Of course, we want to minister to those who don't have food or shelter or need health care. Claro que queremos ministrar a los que no tienen comida o casa o salud o asistencia de salud.
But let's lift our eyes a little bit. Hay que levantar nuestros ojos un poco más. Let's see their potential, Hay que ver su potencial what they can contribute as well. para que puedan ver lo que ellos pueden contribuir también. That's what I love about Jesse's story. Es lo que yo amo de la historia de Jesse. We see the identity of the people he's been with for many, many years is changing. Podemos ver la identidad de la gente con la que han estado trabajando por muchos años y están cambiando. They are seeing themselves differently Se ven ellos mismos diferente, as part of a community of people that can contribute. como parte de la comunidad, como gente que puede contribuir. It's a restoration of identity. Es una restauración de identidad. All right. Well, we're going to hear a little bit more from Giacomo right now. Vamos a escuchar un poco más de Giacomo ahora. Two of the key words of the Lord to YWAM have been the Christian Magna Carta and the seven spheres. Una de las palabras muy importantes para Jucum han sido las 7 esferas y la Carta Magna Cristiana. I mentioned this briefly yesterday, Yo mencioné brevemente ayer, but Giacomo is going to give us some more understanding of these two important words to YWAM. pero Giacomo nos quiere dar un mejor entendimiento de estas dos palabras importantes para Jucum. Giacomo? Listo, gracias, Sean. Gracias, Jesse, por compartir. Thank you, Jesse, to share. Cuando escuchamos una historia como la de Jesse, vemos esta parte de integración. When we hear this story like his story, we see this part of integration. Cuando pensamos en comunidades de esperanza, pensamos en integración. When we think in communities of hope, on hopes of hope, we think in integration. Porque a medida que nos movemos a ser parte del establecimiento del reino de Dios, Because as we move to be part of the establishment of the kingdom of God, el reino de Dios opera a todas las diferentes dimensiones. the kingdom of God operates in all dimensions. No podemos entender familia si no entendemos iglesia, We cannot understand family, we don't understand church. o iglesia sin entender cómo nos relacionamos con la parte económica de nuestro alrededor. And we can understand church, we don't know how to operate with the economy part of our community. Cómo lidiamos con gobierno, cómo lidiamos con educación. How we deal with government, how we deal with education. Entonces, cuando pensamos en una comunidad de esperanza, vemos todos estos elementos juntos. And when we see communities of hope, we see how those elements they work together. Cada una de estas diferentes partes de una sociedad How all of these different parts of society, pueden ser tan simples o complejas, they can be simple and complex. pero toda comunidad tiene familia, But every community has a family. tiene una expresión de la iglesia. Giacomo and Omar, Yeah. we're going to give Omar a little break, and we want to keep the translators fresh. So we're going to have Luisa translate from here and give Omar a little break. He's been going hard for an hour. So Thank you. Luisa. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Entonces, comentamos que toda comunidad, por más simple o más grande que sea, And so as we mentioned that each community, even it could be a big one or a small one, tiene elementos de familia, they have the elements of family. tienen algún elemento de iglesia o religión, They have an element of a church or religion. tienen algún aspecto económico que le llamamos negocios, They have a business aspect like that we could call entrepreneurship. tiene un aspecto de gobierno muy simple o muy complejo, And they also have an aspect of government. It might be simple or very complex. tienen la parte educativa, sea por padres, un colegio o una universidad, And it has another educational area. It might be from the parents or a school or their community. tiene esta parte de comunicaciones,
And that it has that part of communication too. Y tiene este aspecto de celebración, ¿no? And also has the aspect of celebration. Esta palabra vino a Loren en 1975. Now, this word came to Lauren in 1975. Cuando Loren comenzó a pensar qué tan amplio o qué tan profundo puede ser el impacto del Evangelio. And that's when Lauren started thinking of how wide and how profound the impact of the gospel can be in the world. Y es una de esas 4 palabras de legado que tenemos en Juventud con una Misión. And that is one of our 4 words that we have of legacy in Youth with a Mission. Cada una de estas esferas Now, each one of these spheres tiene aspectos de liderazgo. has aspects of leadership. Y cuando hablamos de liderazgo, Now, when we talk about leadership, tenemos que entender cuál es su propósito, we need to understand what its purpose, cuáles son sus parámetros which ones are its parameters, y cuáles son los procesos que este incluye. and what are the processes that this one includes. Y para nosotros que edificamos comunidades de esperanza, Now, for us who work in communities of hope, tenemos que considerar todos esos elementos we need to consider all of these elements cuando trabajamos con la iglesia local, when we're working with the local church, con los líderes locales, with local leaders, con el gobierno, with the government, con las familias que son su esfera. with the families that are within their sphere. Así que comenzamos a ver que es algo integrado. So we understand that it's something that's holistic. Y para nosotros es importante determinar dónde se encuentran for us nuestros parámetros. And so for us, it's very important to understand where these parameters have been established. Porque a medida que entendemos los parámetros, Because when we start understanding those parameters, entendemos cuándo comienza y cuándo termina nuestra influencia. there we can understand when our influence begins and when it ends. Y cuando comienza la influencia de otra esfera. And we can also understand when the influence of another sphere starts. Por ejemplo, yo tengo una chica de 17 años, Joela, va a ser 18 al final de este año. And so in our base, there's a girl who is 17 years old, and next year she's going to be 18. Es mi hija, se llama Joela. And she's my daughter. Her name is Joelle. Cuando Joela tenía 1 o 2 meses, When Joella was 1 or 2 months old, era apropiado que mi esposa y yo le cambiáramos los pañales. and it was proper that my wife and I would change her diapers. Era parte de nuestro rol de familia, And that was part of our role as a family, de nuestro rol como padres. as our role as parents. Si mi esposa y yo le quisiéramos cambiar los pañales a mi hija, hoy día habrían grandes problemas. Now, if nowadays my wife and I would like to change my daughter's diapers, it would be kind of awkward. Sería una violación de su esfera de individuo. Now, that would be a violation of her sphere of individuality. Lo que ha sucedido entre los 2 meses a los 17 años que ella ha tenido, Now, what has happened between when she was 2 months old to now that she's 17 years old es que su esfera de individuo ha madurado y se ha ampliado. now that his sphere of individual has matured and it's also has broadened. Hablamos de que cuando nuestra edad incrementa nuestra influencia e incrementa lo que nosotros hacemos, nuestra madurez. And we've talked, according we age, our influence grows, and also our influence and our maturity. Entonces, cuando trabajamos con las esferas, sucede lo mismo. And so when we work with spheres, it happens the same way. Jessy nos comentaba ejemplos de cómo esa madurez e influencia ha crecido en algún lado y Jucum ha cedido en otro. And so Jessy was talking to us how that maturity and that influence has grown in certain areas, and it's the same as YWAM. No podemos seguir haciendo lo mismo año tras año tras año a medida que la gente comienza en su sentido de pertenencia, comienza a tomar responsabilidad.
And so we can't be doing the same thing every year as people are growing in experience and their sense of community. Entonces, cuando esta palabra vino a Loren, Dios le dijo, estas son las 7 áreas en las cuales tenemos que considerar discipular a una nación. And so when the word of God came to Lauren, when he talked about these 7 areas that we need to consider in Youth with a Mission, pero fue unos años después, 1981, but it was a couple of years later in 1981, cuando Dios trajo otra palabra delegado que llamamos a Juventud con la Misión, y es la Carta Magna Cristiana. and so there came another word of the Lord that we call as a legacy word that's called the Magna Carta, the Christian Magna Carta. La primera Carta Magna Cristiana Now, the first Christian Magna Carta, fue un documento político en realidad. it was actually a political document, Edificado en 1215. and it was written in 1215. Era un documento histórico It was a historic document. creado por Inglaterra, It was written by England, detallando los derechos humanos básicos de cada persona. and it was talking about the basic human rights for each person. Pero cuando esta palabra llega a Loren, se convierte en algo muy diferente a esa primera Carta Magna Cristiana. But when the word of the Lord comes to Lauren, this turns into something very different from the other Christian Magna Carta. Esta Carta Magna Cristiana tiene un diferente inicio. Now, this Christian Magna Carta has a different beginning. No nace con solo los derechos básicos del individuo por su necesidad, Now, it's not born out of the basic human rights for the individual according to their need, sino que inicia detallando los derechos del Evangelio para todo ser humano. but it starts giving a detailed list of the rights of the gospel rights for every human. ¿Qué es lo que tú puedes esperar cuando tú te encuentras con la persona de Jesús? Now, it's what can you expect when you find yourself with the person of who Jesus is? ¿Qué es lo que puedes esperar cuando el reino de Dios llega a tu vida? And what can you expect when the kingdom of God comes into your life? Así que en 1981 se establece esta Carta Magna a nivel de Jucum. And so in 1981, this Christian Magna Carta was established in YWAM, Y da estos derechos implícitos que se encuentran en la Gran Comisión. and so it gives these implicit rights that are in the Great Commission. Visto a través de los ojos de aquellos que se benefician de las nuevas buenas del reino. And it's seen through the eyes of those who are benefited by the good news of the kingdom. ¿Qué es lo que ellos pueden esperar del reino de Dios? It's what they can expect from the kingdom of God. Y cuando esto llega a nuestros programas, a lo que nosotros hacemos en Jucum, Now, when this comes into our programs and everything that we do in YWAM, impacta lo que nosotros hacemos. this has a great impact on everything that we do. ¿Cómo se deberían de ver nuestros programas? How should our programs look like? ¿Cómo se deberían de ver nuestros eventos? How our events should look like too? ¿Cómo se deberían de ver nuestras comunidades? How our communities should look like. Si vamos al arbolito de creencias, Now, if we go to our belief tree, esto es una enseñanza clave que Darlene ha estado trabajando con Juventud con la Misión por varios años. now this is a very key teaching that Darlene has been working with YWAM for many years. Cuando vemos el árbol de creencias, When we look at the belief tree, inicia con cosmovisión bíblica, it starts with a biblical worldview, se mueve a nuestras creencias, and it goes towards our beliefs, que determina nuestros valores, which determine our values, que determinan qué es lo que nosotros vamos a hacer, cómo se va a hacer. and it determines what are we going to do and how are we going to do it.
y finalmente en el fruto. And at last, we're going to see it in our fruit. Cuando pensamos en el fruto es Casa de Esperanza. And when we think about the fruits, we're going to think about homes of hope. Cuando pensamos en el fruto, pensamos en comunidades de esperanza. And when we think of the fruit, we're going to think of communities of hope. Pero para llegar a ese sueño, al fruto, But in order to go to that dream, to that fruit, tenemos que profundizar a las raíces we need to go down deep to the roots. y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. And we need to ask ourselves, why do we do what we do? Porque esto es bueno, And why is this good? que es verdad. Which is true. Si esto es bueno, ¿cómo lo aplico? Now, if this is good, how do I apply it? Y esto es lo que la Carta Magna Cristiana hace para nosotros. And that's what the Christian Magna Carta does for us. La Carta Magna Cristiana nos da 6 puntos, 6 respuestas Now, the Christian Magna Carta gives us 6 points and 6 answers. desde la perspectiva del reino de Dios, de la perspectiva de Jesús. Now, from the perspective of the kingdom of God and the perspective of Jesus. Ahora, cuando vemos el fruto, Now, when we see the fruit, tenemos que preguntarnos de dónde viene este fruto. we need to ask ourselves, where does this fruit come from? Cuando tú lees la Carta Magna Cristiana, Now, when you read the Christian Magna Carta, tú puedes decir, claro, yo también creo importante que alguien tenga comida, techo, agua, ropa. and you say, well, of course, I think it's important that people should have food and clothes and a roof over their heads. Eso lo creen las Naciones Unidas también. Also, the UN believes that. Pero ¿qué es diferente de lo que creen las Naciones Unidas y lo que cree Jucum? Now, what makes it different between what the UN believes and what YWAM believes? Pareciera ser que tenemos metas en común, And it seems like we have several goals in common. pero cuando lo comenzamos a ver a través de este árbol de creencias, But when we start to see it through this belief tree, nuestro fruto our fruit, va a ser muy diferente it's going to be so much different que el fruto de las Naciones Unidas. than the fruit of the United Nations. Porque las Naciones Unidas, Because the UN, su propósito, su declaración, now their purpose and their declaration, inicia con la necesidad del hombre. it starts with the need of the man. La Carta Magna Cristiana Now, the Christian Magna Carta, inicia con la necesidad de un Salvador. it starts from the need to have a savior. Totalmente diferente, It's totally different, totalmente el fruto. and it's totally the fruit. Así, por esa razón es muy importante preguntarnos por qué yo creo lo que yo creo, And that's why it's so important to ask ourselves, why do I believe what I believe? qué frutos quiero ver en mis programas, And what fruits I want to see in my programs? qué frutos quiero ver en mis eventos What fruits I want to see in my events? y cómo se ve una comunidad de esperanza. And how does a community of hope look like? Así que tenemos que regresar a esta palabra de Dios de la Carta Magna Cristiana. And that's why we have to go back to the word of the Lord about this Christian Magna Carta. La Carta Magna Cristiana Now, the Christian Magna Carta, se conecta a la palabra de Dios y al pacto bíblico con Abraham. and it connects to the covenant with God and also the Abrahamic covenant. Es parte de nuestro legado, es parte de la gran agenda de Dios. And it's part of our legacy and it's part of the God's great agenda. No inicia con la necesidad humana. It doesn't start with the human need. Así que nuestro fruto en casas de esperanza, en comunidades de esperanza, And so our fruit in homes of hope and communities of hope, es el producto it's a product, del fruto del Espíritu Santo. it's a product of the fruit of the Holy Spirit. El fruto que Naciones Unidas busca
Now, the fruit that the United Nations is looking for, es el fruto de la bondad humana, de las buenas cosas. and it's the fruit of human goodness and having good things. En Naciones Unidas, la solución para todo es el hombre al centro. And in the United Nations, all of its needs are supplied by being the human being the center of it. En la Carta Magna Cristiana, todo inicia con Jesús al centro. And in the Christian Magna Carta, everything starts in the middle. Everything starts with Jesus in the middle. El primer punto de la Carta Magna Cristiana dice que todos deben de escuchar y entender el Evangelio de Jesucristo. Now, the Christian Magna Carta says, number one, that everybody should understand the gospel of Jesus Christ. Esto tiene que ver con la amplitud, And this has to do with the wideness the breadth, de Mateo 28 in Matthew 28 y la profundidad de Marcos 16. and the profoundness of Mark 16. Es el todo It's the whole y es el cada. and it's each thing. Es toda la comunidad The whole community y cada individuo and each individual, que escuchan y entiendan el Evangelio de Jesucristo. that they can listen and understand the gospel of Jesus Christ. El segundo punto es que todos tienen el derecho a tener una Biblia disponible en su propio idioma. And so the second point is that everybody has the right to have a Bible to them in their own language. Cuando tú tienes una Biblia en tu propio idioma, When you have a Bible in your own language, tú dices, Dios habla mi idioma. you can say that God speaks my language. Yo tengo valor porque Dios habla mi lengua. And I have value because God speaks my language. Cuando tú vives en Brasil When you live in Brazil, y hay 56 dialectos que faltan de traducción bíblica, and there's 56 dialects that don't have a Bible translated en la parte de la Amazonía, in the Amazon, queremos demostrar un Dios infinito y personal. and we want to prove that there's an infinite and personal God. Cuando tú lees la Biblia en tu idioma, When you read the Bible in your language, es una gran diferencia. that makes a great difference. No importa cuántos idiomas tú hables. It doesn't matter how many languages you speak. Cuando tú lees la Biblia en el idioma de tu corazón, Now, when you read the Bible with your heart language, hay algo que se desempaca y se abre a esa revelación. and there's something that's gonna open up to that revelation. Cuando entonces tú escuchas y tú entiendes el Evangelio And so when you hear and you understand the gospel, y tienes una Biblia en tu propio idioma, and you have a Bible in your own mother tongue, automáticamente va a resultar en el tercer punto. automatically that's going to go to the third point. Es tener un grupo disponible y cercano para poder reunirnos regularmente. It's to have a group nearby where you can fellowship and meet regularly. Cada semana para tener enseñanzas bíblicas y adorar unos con otros en el cuerpo de Cristo. And it's so you can go every week and have Bible teachings and fellowship with other members of the body of Christ. Automáticamente esto te lleva a crear comunidad. And automatically, this is going to take you to have community. Te lleva desde el individuo It takes you from the individual a la palabra de Dios to the Word of God a crear comunidad. to create community. Y cuando tú creas comunidad, tú conoces a tus vecinos porque te reúnes con ellos. Now, when you create community and you know your neighbors because you fellowship with them, Sea en el contexto de una base de Jucún, sea en el contexto de tu familia, sea en el contexto donde tú vives. now be in the context of a YWAM base or your family or the place where you live, Comience a crear ese contexto de estar juntos. and so it starts to create that context of being together. Y cuando familias comienzan a hablar de los sueños de Dios, de la amplitud del Evangelio,
And so when families get together to talk about their dreams of God and the broadness of the gospel, comienzas a pensar en las implicaciones del evangelio para la educación de mis hijos. and so you start thinking about what are the implications of the gospel within the education of my children. Comenzamos con el individuo, And so we start with the individual, porque Dios primero habla al individuo, es la primera esfera de nuestra influencia. because God speaks first to the individual. That's the first sphere of influence. Y a medida que avanzamos en la Carta Magna Cristiana, And so on the way that we keep going through the Christian Magna Carta, vemos la iglesia, we see the church. donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, eso es iglesia. And so when there are 2 or 3 people together in my name, that is the church. Y comenzamos a pensar en educación, And so we start thinking about education, que comienza en la familia which starts within the family, y que históricamente and that historically, ese espacio ha sido entregado a gobiernos o ha sido entregado al mundo de los negocios. and so that space has given into government or the sphere of business. Pero la Carta Magna Cristiana dice que todos debemos de tener una educación disponible para mis hijos. But the Christian Magna Carta says that everybody should have education available for their children. Pero inicia en la esfera de la familia But it starts within the sphere of the family. y dependiendo de la organización donde tú vives, toca otras esferas. And so depending of the organization of where you live, it touches other spheres. Si 2 o 3 familias se juntan, So if 2 or 3 families gather together comienzan un negocio, and they start a business, es una escuela privada. it's a private school. Si el gobierno dice, nosotros vamos a educar, comienzan una escuela pública. And so if the government says we are going to educate, they start a public school. Y nuestros hijos comienzan a ir a la escuela pública o a la escuela privada. And so our children start to go either to a public school or a private school. Ellos entran a una esfera diferente They go in another sphere, a different sphere, y regresan a la esfera de familia. and they go back to their family sphere. Y eso es algo que sucede de lunes a viernes. And this is something that happens from Monday to Fridays. Pero la Carta Magna Cristiana dice, tiene que profundizar. But the Christian Magna Carta says we need to go deeper. Y a medida que comenzamos a entender el diseño que Dios nos ha dado, And so in a matter that we are understanding the design that God has been using y el propósito de la educación, and the purpose of education, y tenemos que definir ese propósito. so we have to define that purpose. ¿Para qué educo a mis hijos? Why am I educating my children? Los educo para que tengan una buena educación, So am I educating them so they have a good education? para que tengan un buen salario, So they could have a good salary? para que puedan comprar buenas cosas. So they could buy good things? O los educo Or am I educating them con el propósito que entiendan cuál es su vocación. with the purpose that they understand what is their vocation? Vocación es un concepto que nace desde la cosmovisión bíblica. And the concept of vocation is born out of the concept of biblical worldview. Nace en el contexto de la cosmovisión hebreo-judaica. And it's born out of the context that is Hebrew, Judaic Hebrew. Entonces tenemos que analizar por qué educamos nuestros hijos y cuál es su propósito y cuál es su meta. And so we need to analyze, why do we educate our children? What is their purpose and what is their goal? Y la Carta Magna Cristiana nos comienza a ayudar para establecer esos fundamentos. And the Christian Magna Carta is going to help us state why are those our goals or our objectives. Entendemos cuál es nuestra vocación a las esferas. And we understand what is our vocation to these spheres. Entendemos la cosmovisión o la gran agenda que Dios tiene. And so we understand the worldview and God's great agenda.
y que Dios nos ha llamado como individuos con dones y llamados irrevocables, and that God has called us as individuals with gifts and gifts that are irrevocables, that they can't be taken away from us. y entonces los comenzamos a mover a través de un descubrimiento vocacional. And so we start moving them through that discovering of their vocation. Para prepararnos para ir y servir en las diferentes esferas. So we can prepare ourselves and go serve in different spheres. Entonces, el punto número 5 de la Carta Magna Cristiana And so the point number 5 of the Christian Magna Carta tiene que ver con las necesidades básicas del individuo otra vez. and it has to go again to the basic human rights again. Todos tienen que tener acceso a comida. Everybody has to have access to food. Él es el pan de vida. He is the bread of life. Todos tienen que tener acceso al agua. Everybody has to have access to water. Él es el agua de vida eterna. He is the living water. Todos tenemos que tener acceso a nuestra ropa o Everybody vestido. has to have access to clothing. Él nos viste de justicia. He dresses us with justice. Él tiene, todos tenemos un derecho a un techo digno. Everybody has a right to have a roof over their heads. Él va a preparar un lugar para nosotros. Él es nuestro protector. He's going to prepare a home for us. He is our protector. Era la historia de Ruth y de Naomi. And we go back to the story of Ruth and Naomi. Un techo que te protege, A roof that protects you, así como Dios te protege a ti. the same way that God protects you. Todos tenemos derecho a atención médica o salud primaria. And we all have a right to health care. Él es nuestro sanador. Él es el que nos cuida. He is our healer. He is the one who takes care of us. Cada aspecto de esta Carta Magna Cristiana Every aspect of this Christian Magna Carta nos da una revelación de quién es Dios, de Jesús y su Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. it gives us a revelation of who God is, who is Jesus, and who is the Holy Spirit working within our lives. Nos pinta una historia de esperanza. And it paints this beautiful story of hope. Es una historia que inicia con la persona de Jesús. And this is a story that starts with the person of Jesus. Es una historia que declara compasión, esperanza. And this is a story that declares compassion and hope. Es una historia que dice, Dios te ve y quiere que cada una de tus áreas sea alcanzada. And this is a story that says that God sees you and he wants each one of your needs being met. Es parte de la revelación de Dios. And it's part of the revelation of God. Y nos lleva al punto número 6, And this takes us to point number 6, que es tener una vida de realización espiritual, mental, social, económica y física. and it's to lead a productive life of fulfillment spiritually, mentally, socially, emotionally, and physically. No tiene que ver con tan exitoso You don't have to be very successful o con el dinero que tú produces with the money that you produce o las cosas grandes que tú tienes, or the great things that you have. pero tiene que ver con este aspecto que llamamos suficiencia. But it has to be with this thing that we called being sufficient. ¿Qué es suficiente para mí? What is enough for me? ¿Qué fue suficiente para Jesús? What was sufficient enough for Jesus? Jesús, el Hijo de Dios, Jesus, the Son of God, viene a este mundo he comes to this world y nace y crece and he is born and he grows en un ambiente que tal vez tú y yo llamaríamos pobreza. and he grows in this environment that you and I might call poverty. Están huyendo porque están temiendo
por la vida de Jesús al momento de nacer. And so they run away because they're fearing for the life of Jesus when he was born. Jesús nace muy simplemente en un establo. And Jesus has a very humble beginning, being born in a stable. No hay nada elocuente ni salubre acerca de eso. And there's nothing that's eloquent or even sanitary about that. Pero es suficiente. But it's enough. It's sufficient. Y de ahí salen corriendo por sus vidas. And so after that, they start running for their lives. Y la historia bíblica no nos cuenta qué sucede en estos años de la vida de Jesús. And the Bible story doesn't tell us what happens in Jesus' life during that time. Pero salen a Egipto, probablemente Jesús hablaba varios idiomas. And so they run away to Egypt, and probably Jesus spoke several languages. Por lo menos las bíblicas de su tiempo, más donde crece, por lo menos hasta su edad de madurez en el contexto judío. And so at least, where the places where he lived and the biblical context where he lived in his Judaic environment. Su educación no sucede en una escuela pública o privada como la conocemos hoy. And his education wasn't in a private school or a public school the same way that happens nowadays. Pero sucede en el ámbito religioso, en el ámbito de la sinagoga, aprende a leer, escribir. But it does happen in the environment of the church, of the synagogue, and he learns how to read and write. Al punto que él puede leer la escritura en la sinagoga y hay gran sabiduría en él. And to the point where he can read the scripture in the synagogue, and there's a great wise wisdom within him. Crece trabajando con su padre. And so he works with his father. Es el hijo de una madre, podríamos decir, soltera en el aspecto de que José se casa con ella cuando ya ella ha concebido un hijo. And so we can say that he was a child of a mother that would have been considered like a single mother because their parents wed when she was already pregnant with him. Sus otros hermanos son de padre y madre, él es solo hijo de madre. And the other children, his siblings, are from mom and dad, but he's just a mom's son. No tiene el mismo origen de padre y madre, es algo diferente, él es diferente. And so he doesn't have the same origin like from father and mother. He just has a different way of being alive. Lo catalogaríamos hoy día como un refugiado político. And nowadays we would label him as a political refugee. Él tiene que escapar de su país a otra nación porque el gobierno lo busca para matar. And he has to escape from his country to another country because the government is looking for him to kill him. Pero en medio de eso, él tiene una familia amorosa. But in the middle of all of that, he has a loving family. Tiene agua. He has water. Tiene comida. He has food. Tiene ropa, tiene techo, tiene salubridad. He has clothing. He has a roof. He has health care. Y en Lucas 2:52, And in Luke 2:52, Lucas siendo doctor de trasfondo, and Luke being a doctor, nos da una explícita descripción de la vida de Jesús. and he does give us a very explicit explaining of Jesus' life, Él creció espiritualmente, and that he was growing spiritually, mentalmente, mentally, socialmente, socially, emocionalmente emotionally, y físicamente, and physically. al punto para crear el ambiente necesario So to the point to be able to create the necessary environment para que Jesús desarrolle su vocación, su llamado. so that Jesus could develop his vocation and his calling. Y así como Dios Padre ama a Jesús, así nos ama de igual forma a nosotros y a las comunidades donde nosotros
servimos. In the same way that God the Father loved Jesus, he loves us, and he also loves the community where we are working. Cuando yo termino leyendo la Carta Magna Cristiana, When I finish reading the Christian Magna Carta, yo veo el amor de un padre por su hijo. I can see the love of a father for his son, Yo veo el amor de Dios para con nosotros. and I can see God's love to us, El amor de Dios para las comunidades donde nosotros servimos. and the love of God for the communities that we are serving. Al proveer todos los derechos necesarios Providing all the necessary rights para que tengamos los elementos claves so we could have these key elements para desarrollar nuestra vocación. so we can develop our vocation. Y con nuestra vocación impactar las esferas a nuestro alrededor. And with our vocation, we can impact all of the spheres that are around us. En la tradición del Islam, In the Islam tradition, hay 99 nombres para Alá. there are 99 names for Allah, Muchos de ellos similares al Dios de la Biblia. and many of them are very similar to the God of the Bible. Pero hay uno que no existe en la tradición musulmana, But there is one that it does not exist in the Muslim tradition, que sí existe en la cosmovisión bíblica. but it does exist in the biblical worldview. Y ese nombre es que Dios es Padre. And the name is that God is a Father. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, And so when Jesus teaches his disciples to pray, es un momento clave para transmitir la esencia de orar, ¿no? and this is a very key moment when he's teaching them the essence of what prayer is. Y esa oración comienza, Padre nuestro que estás en los cielos. And so this prayer starts with Heavenly Father. That No you are in inicia con Dios Todopoderoso que estás en los cielos. It doesn't start with Almighty God who are in the heavens. No comienza con Dios Todo Santo que estás en los cielos. It doesn't start like oh great holy God that are in the heavens, Son aspectos del carácter de Dios. which are aspects of God's character. Pero la primera identificación es como Dios, como Padre. But the first way we identify is as God as our Father, Como sus hijos. like his children. Por lo tanto, un padre And that's why a father provee comida, agua, ropa, techo, salud para su hijo. And so this father provides water, food, and a roof for his children. Jesús dice, yo voy a la morada de mi Padre a preparar un lugar para ustedes. And Jesus says, I'm going to my Father's place to prepare a home for you. Este concepto de padre es profundo. And so this concept of a father is very profound. Y si vemos estos derechos que permitieran que Jesús alcanzara su vocación, And so we see these rights that allow Jesus to get his vocation. es lo mismo para tú y yo. It's the same for you and me. Es lo mismo para la comunidad donde servimos. It's the same for the community that we serve. Que Dios Padre los ama tanto That God the Father loves them so much. y su reino lo comprende todo. And that his kingdom understands all of that. Que origina con la persona de Jesús, su Padre y su Espíritu Santo. That starts with the person of Jesus, his Father, and the Holy Spirit. No con la necesidad humana. Not with the human need. No con un programa. Not with a program. No con una persona Not with a person. que es personal y finita. Which is personal and finite. Pero comienza con una persona But it starts with a person que es infinita y personal who is personal and infinite. y es esta persona de Elohim, And it's this person of Elohim.
la primera revelación que tenemos del nombre de Dios en la Biblia. which is the revelation of the first name of God in the Bible. Así que lo que vamos a hacer ahorita es dividirnos en grupos. So what we're going to do right now, we're going to separate ourselves in groups. Y vamos a tomar un tiempo para reflexionar en esta carta magna cristiana And we're going to take this time to reflect on this Christian Magna Carta y preguntarnos qué entendimiento necesito yo recibir de esta carta magna cristiana and what understanding I need to receive from this Christian Magna Carta, y qué impacto tiene esto sobre lo que yo hago. and what impact this has over everything that I do, Sobre los eventos, programas, resultados que yo busco. over our events and our programs and the results that I am seeking, Y qué es lo que yo tengo que cambiar and what I need to what things I need to change, para alinearnos so we can align con esta palabra que Dios nos dio a Juventud con una Misión en 1981. so we can align with the word of God that he gave us in 1981, Para que nosotros podamos traer fruto so we can bring fruit y fruto que permanece. and fruit that remains. Tomemos un tiempo para ir a nuestros grupos y cerramos al final. So we're going to take time to break out in teams and then we'll come back. Before we break to team, I want to add one comment. Antes de separarnos en grupo, quiero agregar un comentario. At the bottom of the Christian Magna Carta, it says a productive life. Y si leemos la Carta Magna Cristiana, mero abajo, habla acerca de tener una vida productiva. The Hebrew word for worship and work is the same word. La palabra hebrea para alabanza y trabajo es la misma palabra. So a productive life is in the sphere of our work or our worship. Y así que una vida productiva está dentro de la esfera de lo que es una alabanza productiva. I know as we look at the seven spheres and the Christian Magna Carta, Y sé que cuando vemos las 7 esferas y la Carta Magna Cristiana, the idea of the economy comes up a lot in these conversations. la idea de la economía siempre va a salir mucho en estas conversaciones. So one day I was in a car with Lauren at the Tijuana border, Lauren Cunningham, Y una vez estaba con Lauren Cunningham en la frontera de Tijuana con San Diego. and I said, Lauren, where is the economy in the Christian Magna Carta? Where is work? Y le dije, Lauren, oye, ¿dónde está en la Carta Magna Cristiana la economía, el trabajo? I said, can we add that to the Christian Magna Carta? Y le dije, ¿podemos agregar eso a la Carta Magna Cristiana? So we started discussing this. Y empezamos a hablar de esto. And we concluded that the productive life, part of a productive life is work. Y concluimos que la parte donde dice ser parte de una vida productiva, ahí incluye el trabajo Or vocation. o una vocación. So as we go into our breakouts, there's an element of some of this entrepreneurship and economy and vocation that's in the Christian Magna Carta, and Lauren Cunningham said I could say that. Y entonces, cuando nos separemos en grupos y empecemos a hablar acerca del emprendimiento y la economía y los negocios, quiero que sepan que está incluida en esa área donde dice que seamos productivos, y quiero que sepan que Lauren Cunningham me dijo que podía decir eso. Okay, so we're gonna have a breakout time, and then we'll come back, and then we'll take a break. Y entonces vamos a tener ese tiempo de que nos vamos a dividir en grupos, luego vamos a regresar y luego vamos a tener un descanso. Okay, so Tim, take us to the breakouts. Así que, Tim, llévanos a los grupos pequeños.